La UMA es un esquema que se implementó en México en el cual se trata de organizar la cacería deportiva de manera espacial, es decir, restringe la cacería deportiva a ciertas zonas que deben de estar sujetas a un plan de manejo. Entonces, previa aprobación de un plan de manejo, los predios que sean autorizados pueden realizar cierto aprovechamiento de las especies cinegéticas. Ahora, ¿cómo ayuda la conservación? Realmente no hay estudios que nos digan con números qué es lo que ha pasado. Para poder tener una estimación de cómo ayudan las UMAs, tenemos que saber qué había antes y qué había después, lo cual no se ha hecho hasta el momento un análisis para evaluar de manera precisa el impacto que han tenido las UMAs. Entonces, podemos tener cierta apreciación del efecto que puedan causar las UMAs sobre las especies, pero no tenemos los datos hasta ahora, o datos confiables que nos permitan afirmar que son un aporte real a la conservación de las especies en términos de aumentos poblacionales o de extensiones de rango, por ejemplo. También en aumento de número de especies, en cuestiones de biodiversidad. Ahora bien, las UMAs, el propósito de las UMAs no es la cacería, el propósito de las UMAs es la conservación, es el principio que rige las UMAs. Y una de las actividades que se permite es la cacería. Es decir, las UMAs no fueron diseñadas para la cacería, fueron diseñadas para la conservación. Sin embargo, se reconoce a la cacería como una de las actividades que, si se realizan de manera adecuada, pueden contribuir al mantenimiento de las especies, básicamente bajo el principio en que se pueden generar ciertos recursos para aplicar a la misma especie o al hábitat, para mejoramiento del hábitat o para aumento de las poblaciones. Y también una cosa muy importante que tienen las UMAs es que se convierten de manera efectiva en reservas privadas, es decir, como son predios que tienen cierto régimen de propiedad, el acceso es restringido, y cuando las UMAs, hay UMAs de diferentes tipos, UMAs y PIMS, es decir, hay varios esquemas, pero hablando de las UMAs en las cuales se permite cacería en específico, son predios con acceso restringido. Entonces, por lo tal, una vez que se autoriza la cacería, pues es difícil que los propietarios o los administradores de la UMA permitan que la gente entre a realizar actividades de cacería ilegal, entonces, o de tala o de extracción de especies. Entonces, por lo tanto, se convierten en un tipo de reservas, aunque legalmente no están reconocidas como tal, pero sí son áreas protegidas hasta cierta medida, y yo creo que ese es el mayor impacto de las UMAs hasta este momento.